Comenzamos una nueva emisión de News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich y conmigo en el estudio Damián Pachter. Damián, dame los titulares. Refugiados palestinos y refugiados judíos, dos realidades históricas diferentes. El fin de una época, Cuba sin los Castro en el poder. Homenaje a Milos Forman y sus films Her, Men on the Moon y Amadeus. Iremos a Italia con israelíes que aman la nieve, fiestas y esquiar. Y ahora nuestra editorial. El día de la Nakba, día de la catástrofe, es un día de luto nacional entre los palestinos en el que se evoca la expulsión o huida de gran parte de la población árabe de sus hogares en lo que se llamaba Palestina como consecuencia del nacimiento del Estado de Israel en 1948. En las marchas pacíficas suelen mostrar las llaves de las casas a las que quieren regresar. Se estima que antes, durante y después de la Guerra de la Independencia de Israel, la cantidad de árabes desplazados que se consideraban refugiados llegaba a 700.000. El problema de los refugiados palestinos ha quedado irresuelto en los últimos 70 años y dadas las condiciones reinantes en la región entre el pueblo palestino y el pueblo de Israel, parece ser que no tienen una pronta solución, por así decirlo. Pero en la historia hay otro grupo de refugiados que también antes, durante y después de la Guerra de la Independencia de Israel tuvo que desplazarse de sus hogares a la fuerza. Entre 1945 y 1956 fueron casi 800.000 refugiados, de los cuales nunca jamás se habla, los judíos del norte de África y de Irak, que al llegar a Israel vivieron en condiciones extremas como refugiados. La diferencia, Damián, más significativa entre un grupo y otro de refugiados está en que cómo trató Israel a los que fueron desplazados de sus hogares y cómo trató el mundo árabe y musulmán a los refugiados palestinos. Mientras Israel construía ciudades para sacar a sus hermanos de las tiendas precarias en los campamentos refugiados, los países árabes rehusaron integrar a los palestinos y los usaron como peones para hostigar a Israel, manteniéndolos eternamente bajo el estado de refugiados. Pero, ¿por qué los judíos se refugiaban en Israel? Veamos noticias de aquella época. Ejemplos. Argelia, 1945, miles de judíos escapan de Trípoli por ser perseguidos y asesinados. En Marruecos, un pogrom deja 6 muertos. Se negocia con el negocio marroquí para que dejen salir a los judíos. Hay que mencionar que en Marruecos llegó a haber una comunidad judía de 250.000 judíos y que ahora no superan los 5.000. Sí, hasta el día de hoy sigue siendo una de las más importantes en Israel desde ya. Por otro lado, en Irak, dispuesta a dejar salir del país a 100.000 judíos en un intercambio con refugiados palestinos. ¿Y cuál era la situación de los refugiados judíos en el naciente Estado de Israel? Nada fácil, por cierto. No era precisamente el país en el que manaba la leche y la miel. Todo lo contrario. Veamos. Un campamento que debía ser de paso, el diario anuncia que se volvió temporario. Es una manera simple de anunciar que los refugiados se quedarían viviendo allí a la intemperie por mucho tiempo más. En enero de 1950, Jerusalén fue la ciudad que más inmigrantes recibió. Dispersos por el país había otros 80.000 refugiados. En enero de 1951 llegaron a Jerusalén 1965 refugiados. 1965 refugiados y se sumaron a los 80.000 dispersos en todo el país. Y finalmente, en vez de reclamar el retorno a sus países de origen, los judíos recibían ciudadanía y se convertían en israelíes. ¿Qué relación tiene todo esto con la pretensión palestina de derecho a volver a sus hogares en la actual Israel? Una muy directa, el éxodo árabe de Israel de 1948 fue una consecuencia de una guerra que intentó destruir al naciente Estado de Israel. Si los árabes hubiesen aceptado el plan de partición de las Naciones Unidas de 2 estados para 2 pueblos, no habría refugiados palestinos. La UNRWA además concede a todas las generaciones venideras de palestinos el estatus de refugiados. ¿Para qué hacer algo entonces si esa situación va a ser así para siempre? Los judíos expulsados de los países árabes donde vivieron por siglos también tienen llaves para mostrar y demandar que les den compensación por los bienes que les fueron sustraídos. Sin embargo, en vez de perpetuar por generaciones la desgracia de ser refugiados, se dedicaron a construir un país nuevo en su nuevo hogar. Cuando regresemos nos ponemos al día con lo que ocurre en Israel y en Medio Oriente.
Seguimos en News 24 en español. Y ahora, Medio Oriente e Israel, y seguimos comentando acerca del tema con el que hablamos en la editorial. Mientras Israel celebraba el 70 aniversario de su independencia, muchos de los palestinos conmemoraban lo que ellos llaman la Nakba, el día de la catástrofe, cuando cerca de 700.000 palestinos abandonaron sus casas y sus poblados como resultado de la guerra que iniciaron los países árabes contra el naciente Estado de Israel en 1948 y que terminó con el acuerdo de armisticio firmado en Chipre en 1949. Veamos el informe de nuestro corresponsal para Medio Oriente, Muhammad Al-Qassem. As Israel celebrates its 70th birthday, many of its Arab citizens and Palestinians commemorate what they call Nakba Day, Arabic for catastrophe. For Palestinians, Nakba Day marks the event that led to the expulsion of some 700,000 from their land, the majority fleeing with few belongings, thinking they would return to their towns and villages within days. Days and now years, which have seen generations passing on the keys to their abandoned homes as a symbol of their return. Lifta, on the edge of Jerusalem, is one of these villages. The UN Agency for Refugees, UNRWA, estimates the number of Palestinian refugees at around 5 million, many of whom live in refugee camps in Arab countries, as well as the Gaza Strip and the West Bank. They say that doing so preserves their history and ensures a just solution to their plight. But Israel says that the return of millions of Palestinians would spell the end of the Jewish state and perpetuates resentment and rejection of a two-state solution in the future. This year, many Palestinians say marking Nakba will be particularly painful. With US President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital at the close of 2017, and the planned US move of its embassy from Tel Aviv to Jerusalem in mid-May. Adding to the Palestinian fury, Trump suspended $65 million in funds to UNRWA, the UN body charged with housing, educating, and feeding Palestinians since 1948, now already fifth generations of refugees. Cuts Palestinians say would add to refugees' hardship. Observing Nakba is important for many Palestinians. Doing so preserves their history and ensures, they hope, a just solution to their plight of longing for their return. Muhammad Al-Qassem, I-24 News. Damián, hay dos cosas muy importantes que me llaman la atención del informe que preparó Muhammad. Una es el hecho de la perpetuación del estado de refugiado y el hecho de que la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados, sea solamente para palestinos y que de 700.000 hayan pasado a 5 millones. ¿Cómo puede ser esto? Y sí, es una realidad que durante años, en realidad es uno de los principales fracasos que tiene tanto la comunidad internacional, también las partes involucradas, sea el gobierno palestino como el gobierno israelí, que durante 60, 70 años no lograron encontrar una solución que de una forma permita a la sociedad palestina prosperar económicamente en sus territorios y más allá, si hablamos por ejemplo en Gaza, que todavía la situación es prácticamente de un caos humanitario. Hay varios organismos, inclusive en Israel, políticos, instituciones israelíes que alertan sobre el caos. Crisis humanitaria. Ahora, ¿por qué alertan de eso? Porque en algún momento eso puede llegar a desbordar y estallar en Israel, como estamos viendo en las últimas semanas. Bueno, lo que estamos viendo también en las últimas semanas creemos que se va a acentuar cuando se realice la mudanza de la embajada americana a Jerusalén. Y los americanos parece ser que no son los únicos que están dispuestos a trasladar la embajada a Jerusalén. La decisión de Trump de mudar la embajada americana sigue generando repercusiones a favor y en contra. En Rumania, el partido gobernante anunció que seguirá los pasos de los Estados Unidos y también próximamente mudará su embajada a Jerusalén. Sí, por su parte, Netanyahu dijo que hay al menos 10 países interesados en hacer lo mismo y que ese es el verdadero camino hacia la paz. Pero la movida rumana parece ser que por el momento, más como un globo de ensayo, un experimento para ver los camiones de la mudanza de Tel Aviv a Jerusalén. Parece que habrá que esperar todavía. Y esto es lo que nos decía nuestro corresponsal, Owen Alterman. Romania's ruling party has said it wants to follow the U.S. and move its embassy to Jerusalem. But that may not be happening yet. That's the word Friday from the Romanian president's office, which threw cold water on the idea. Thursday night, ruling party leader Liviu Dragnea told a Romanian television station he wanted to see the embassy move. That triggered some excitement in Israel.
The government of Prime Minister Benjamin Netanyahu has been looking for countries willing to follow the United States, giving recognition to Israel's claim of Jerusalem as its capital. The second thing you can do to advance peace is to move your embassy here. The Romanian Foreign Affairs Ministry still says it wants to explore an embassy move, but Romanian President Klaus Iohannis says that under Romania's constitution, such a move would need his approval, and he won't approve. The two sides may look for a way to have a constitutional advantage. Ruling party leader Dragnea says he wants to move the embassy to build ties with Israel, a country he says has tremendous influence in the world, and with which Romania has a special relationship, with 500,000 Romanian citizens in Israel. There may be other reasons too. They're looking to project and even obtain some degree of international support from an important partner because they've been blacklisted by virtually all transatlantic partners. But more pragmatically, this is not even a foreign policy calculation. They're looking for a safe haven for their businesses, for their money, and even for themselves personally, because the corruption case against party president Liviu Dragnea is nearing its close. Israeli Deputy Foreign Minister Tzipi Hotovely visited Romania this week just ahead of the embassy announcement. Next up for Hotovely, Prague this coming week, to see if the Czechs can commit where the Romanians can't. Owen Alterman, I-24 News. Damián, muy interesante que Rumania haya hecho esta declaración, que a mí me parece más que nada ver cómo reacciona la comunidad internacional frente a esta movida que inició el presidente Trump con su decisión de trasladar la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. Pero, ¿vos creés que esto, como dijo Netanyahu, contribuye a la paz o es un movimiento que todo lo contrario? En primer lugar hay que poner del lado de la fórmula, por decirlo, de la ecuación, que es a los palestinos. Es decir, los principales dañados de esta decisión son los palestinos porque si el gobierno estadounidense mantiene esta línea y efectivamente en un futuro acuerdo el tema de Jerusalén no va a ser un tema para discutir, los palestinos ni siquiera van a ir a las negociaciones. Ellos dicen que si no hay Jerusalén sobre la mesa no hay lo que discutir. Exactamente. Y por otro lado, sacando Jerusalén de la mesa es una forma de intentar sacar el principal problema, la principal discusión alrededor de la cual no se podía progresar hacia un acuerdo de paz en teoría. Entonces, sacando el tema de Jerusalén de las negociaciones, se pretende facilitar el camino hacia la paz. Eso es la postura de Estados Unidos y también es la de Israel. Ahora, no solamente Rumania, hemos escuchado, ya sabemos que Guatemala, Honduras ha manifestado, otros países que se han sumado. Brevemente, ¿vos creés que esto va a contribuir a un cambio, que haya negociaciones o conversaciones de paz? Porque por el momento no pasa absolutamente nada. Y la comunidad internacional trata todo el tiempo de no tocar específicamente el tema y lo que hacen es que sacan comunicados, pedimos a las partes que mantener la calma, etcétera, etcétera. Pero lo que está pasando es un cambio de realidad y una realidad que ya existía por lo menos desde la perspectiva de Israel, donde la sede de gobierno se encuentra allí. La sede suprema, el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia está en Jerusalén. Todos los organismos del Estado están en Jerusalén y por lo tanto en algún momento la comunidad internacional va a tener que reconocerlo. Jerusalén. Así es. Bueno, cuando volvamos en el próximo bloque nos vamos a ir al otro lado del océano y veremos qué pasó en Cuba, los últimos eventos. Una Cuba sin Castros en el poder, una nueva realidad en la isla. Asumo la responsabilidad para la que se me ha elegido con la convicción de que todos los revolucionarios cubanos, desde la posición que ocupemos, desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución, y también al ejemplo, el valor y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder actual del proceso revolucionario. El gobierno cubano eligió el pasado miércoles 18 de abril a Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro. Y así se ponía el fin, en cierta forma formal, a casi 6 décadas de la familia Castro en el poder. Díaz-Canel, un burócrata del Partido Comunista Cubano, servía como vicepresidente de Raúl tras la muerte de su hermano Fidel Castro, histórico líder de la Revolución del 59.
Debido a un evidente cambio generacional, intentan actualmente venderlo como una renovación. Sin embargo, el nuevo presidente tiene casi 60 años y más allá del mero recambio, se trata de un hombre de la plena confianza de Raúl Castro, quien, por su parte, seguirá liderando el partido y cumplirá funciones de asesoramiento, deveniendo una especie de figura espiritual de la nación. Pero, Damián, la pregunta es, ¿hacia dónde va Cuba? ¿Profundizará el proceso de reformas económicas o se estancará en fracasos pasados y seguirá aislada del mundo? ¿Seguirá ocupando un rol principal de resistencia antiimperialista en América Latina o dejará la retórica de lado para aliarse y ponerse al día con Occidente? ¿Cómo pensás vos que esto afecta a sus aliados, a Venezuela, por ejemplo? Sí, son preguntas que por el momento siguen abiertas. La Revolución Cubana demuestra, por otro lado, que tras 60 años de un solo gobierno, en primer lugar la estrategia es buscar el poder. Y todos sus imitadores, tanto específicamente en América Latina, primero buscan permanecer a toda costa y luego quedarse lo más posible, el tiempo más posible en el poder. Es así. Solo algunos ejemplos para explicar e ilustrar lo que acabamos de decir. En Argentina, 2 años de kirchnerismo, peronismo entre 2003 y 2015. Brasil, 13 años del PT, del Partido de los Trabajadores, también de 2003 a 2016. Y el caso clave, ejemplo, Venezuela, con sus casi 20 años de socialismo del PSUV, desde 1999 hasta la actualidad. Todos estos países, Damián, están sumergidos en crisis socioeconómicas, resultado de la permanente utilización del Estado para intervenir en la vida privada. Sin embargo, por algún motivo residual de índole cultural que subyace en estas sociedades, el discurso del caudillo aún hoy penetra en las audiencias. Es así. Cuba fue durante años el ejemplo a seguir de toda América Latina, pero como toda gran idealización, resultó ser, más que otra cosa, un gran mito. Y si hablamos de mitos, hablemos también de aquellos que intentan mantener por lo menos bajo las sombras, los presos políticos, los campos de concentración para homosexuales y opositores en general, ejecuciones en masa, torturas y las severas restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, de la vida privada en general, todo en pos de un supuesto bien común. Y estos son los temas que incomodan y prefieren mantener en las sombras. La pregunta que subyace es la siguiente: si los 60 años de Castro y la revolución en el poder fueron tan exitosos, ¿cómo es que la realidad de la isla demuestra otra cosa? Bueno, por ejemplo, los salarios mensuales no alcanzan siquiera a llegar a 3 cifras. La mayoría de los cubanos vive con $100 al mes y Cuba es un ejemplo del mito de los nostálgicos de la generación que podían cambiar el mundo, inspirado por líderes que cometieron atrocidades y de que de ninguna manera serían aceptadas hoy. Y esto, por sobre el resto de las cosas, tuvo una consecuencia fatal en el continente. Miles de muertos y desaparecidos en todo el continente. Una generación perdida por intentar imponer el socialismo. Una supuesta vanguardia iluminada que se atrevía a la superioridad moral y hoy ya viejos no pueden más que mirar con cierta nostalgia cómo su sueño chocó con la realidad. Hasta hoy en día les cuesta admitir que su ideología fue derrotada. ¿Será Miguel Díaz-Canel el Gorbachov de Rusia? Todo el tiempo dirá. Mientras tanto, así reaccionaron algunos de los habitantes de la isla. Bueno, yo creo que es un buen presidente. Cumple sus funciones. Yo supongo que la función del presidente sea velar por el pueblo, por los intereses del pueblo. Me parece que lo estaba cumpliendo bien. Es un hombre joven, un hombre tiene un nivel cultural que lo ayuda mucho y aparte de eso, viene al lado de la guía de la revolución, trabajando constantemente, quiere decir que eso favorece mucho al que coge un puesto. Puede que mejore, sí, debido a que es joven, viene quizás con nuevas ideas, nuevos proyectos. Eso es muy importante para Cuba porque nosotros somos un potencial en muchas cosas. Yo creo que la línea va a ser la misma, o sea, lo que dijo Raúl de que vamos a marchar sin prisas y sin pausa, que simplemente hubo un cambio de nombre en el gobierno, una figura más joven, pero que la política va a ser la misma y que las cosas van a ir marchando como hasta ahora han marchado aquí en Cuba. La economía de este país levante, de forma unida, cohesionada con el gobierno, mejorar y perfeccionar los errores que cometemos, es indiscutible. Un grupo del partido de la juventud eligen al presidente. Sería más lindo elegir al presidente. Ya Raúl estaba un poco cansado, ha luchado la vida entera ya por la revolución y pienso que sí, que se merecían ya un descanso. Que le den la oportunidad a los jóvenes también de asumir el mandato.
También reaccionaron los cubanos de Miami, donde reside históricamente una comunidad anticastrista. Díaz-Canel is just a figurehead. He's a puppet, like the Spanish newspapers said. And he's been brought up in the system, and he said the right things. Their life is not going to change. They're still going to try to struggle and survive day to day. So, you know, do they care who runs the country? No. Damián, en el próximo bloque seguiremos hablando de Cuba, veremos un poco de historia, pareciera ser como que 60 años han pasado y nada ha cambiado, y analizaremos cuál es la influencia de este recambio de Cuba en el resto de Latinoamérica. Ya seguimos con News 24 en español. De todos será la victoria, patria o muerte. Para él mariposa está que no sabe qué hacer porque ya sabe la suerte de él. Seguimos en News 24 en español y ahora seguimos hablando de Cuba y un poco de historia. En octubre de 1962 se desató una crisis entre Estados Unidos y Rusia con Cuba como campo de batalla. La Unión Soviética pretendía instalar una base balística y amenazar a Estados Unidos con misiles capaces de portar ojivas atómicas. John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos, en un mensaje a la nación fue muy claro respecto a cuál sería la respuesta de su gobierno en caso de que Cuba se transforme en una base operativa soviética. Esto decía el entonces presidente, seguida por la reacción cubana al respecto. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. John McCone, jefe de la CIA, seguía insistiéndole a Kennedy de la probabilidad de la existencia de cohetes nucleares en Cuba. El 31 de agosto habían fotografiado baterías de cohetes antiaéreos SAM. El 14 de octubre, un avión de espionaje del tipo U-2 fotografía los emplazamientos de cohetes en la zona de San Cristóbal. En la ONU, Zorin, embajador de la Unión Soviética, continúa evadiendo una respuesta ante las pruebas evidentes que presenta el embajador Stevenson. Los cubanos continuaban ocupando sus puestos y preparándose para la lucha. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a infeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Los días 24 y 25 el comandante Fidel Castro recorría las unidades y organizaba fuera de la ciudad las baterías antiaéreas que debían moverse rápidamente. Cuando terminé todo aquello me hice una pregunta. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo último que voy a hacer? Y me atrevo a escribirle una carta a Nikita. La carta de Khrushchev a Fidel del día 26 continuaba diciendo: Rechazamos las exigencias descaradas del gobierno norteamericano del control sobre el envío de las armas a Cuba y su aspiración de determinar qué clase de armas puede tener la República de Cuba. Por su parte, el presidente Kennedy aprovechaba la ventaja de haber descubierto la operación secreta del gobierno soviético y el escándalo que esto había provocado. Los soviéticos habían traído 45 ojivas, 39 de alcance medio y 9 para cohetes tácticos que podrían ser utilizadas si se producía una invasión, 2 divisiones de defensa antiaérea, 4 regimientos de infantería motomecanizada, 2 regimientos de cohetes alados, un regimiento de aviones tácticos operativos Il-28, 40 aviones MiG-21, 2 cruceros, 2 destructores, 11 submarinos, una brigada de lanchas coheteriles entre otros medios y una fuerza de 42.000 hombres. Los cubanos estaban armados con artillería terrestre y antiaérea y poseían una fuerza movilizada de 400.000 hombres. No obstante, en esos momentos los soviéticos poseían 300 ojivas y los norteamericanos 5.000.
Nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Los barcos soviéticos fueron inspeccionados en el mar y en el mes de noviembre ya no quedaba en Cuba ninguna de las armas consideradas ofensivas por el gobierno de los Estados Unidos. Damián, no sé si te llama la atención que las dos potencias, Estados Unidos y Rusia, en una confrontación con un país tercero, utilizando como proxy para sus intereses. ¿No nos suena similar? Y para aquellos que estudiamos relaciones internacionales es el ejemplo, la Guerra Fría, y ver cómo en cierta forma se repite esto en otro lado. Estamos hablando del Medio Oriente, donde en Siria, como campo de batalla, Siria vendría a ser una especie de la Cuba de los años 60, Medio Oriente, donde Estados Unidos y Rusia, pero más que nada Irán, tomó la postura rusa e intenta poner bases militares, bases con misiles para apuntar hacia Israel. ¿Cómo responde Israel a esto? La respuesta de Netanyahu suenan como las de Kennedy hace casi 60 años atrás. No permitiremos, no aceptaremos y vamos a responder a cualquier ataque posible, ni aceptaremos que haya bases en Siria. Sí, y más si estamos hablando de eso también, hay varios ataques durante el último mes. Israel no lo confirmó, pero son ataques atribuidos a la Fuerza Aérea Israelí en la zona de Homs y en las afueras de Damasco. Bueno, no son los únicos jugadores a nivel internacional que participan de este cambio que hay en el mundo y en particular en Cuba. Hay otro actor que ha tenido la deferencia de enviar un mensaje al pueblo cubano. Contanos de quién estamos hablando. Sí, estamos hablando precisamente del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano que decidió enviar un mensaje a sus fieles en Cuba y felicitar al pueblo cubano por la elección del nuevo presidente. Elección entre comillas. Veamos lo que decía el Papa Francisco. Queridos jóvenes, los animo a enamorarse de Jesús y a tener un compromiso cada vez más concreto al servicio de la Iglesia en esta Cuba concreta de hoy, sin miedo de escuchar el llamado de Dios en las situaciones que se van presentando todos los días. Buenos patriotas, amen a su tierra, amen a su patria, sean generosos y abran su corazón al Señor. Que la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la de Cuba en Santiago no sea la finalidad del esfuerzo que están haciendo, sino que vayan más allá, que puedan descubrir que es una oportunidad para profundizar los procesos de fe de cada uno e ir construyendo la iglesia cubana de hoy y de mañana, la patria cubana de hoy y de mañana, sabiendo que no están solos y que solo construimos desde la comunidad a la cual pertenecemos, concreta, donde nos comprometemos la vida y nos animamos vocacionalmente. Los invito a ir siempre adelante, miren adelante, amen a su tierra, amen a Jesús y que la Virgen los cuide. Coraje. Damián, el Papa en su mensaje al pueblo cubano le pide que tenga coraje. ¿Coraje en qué sentido? Estaría legitimando en cierta forma al gobierno cubano y la pregunta que uno debe hacerse si es correcto o no que el líder de la Iglesia Católica, responsable a fieles de miles de millones de personas, si es aceptable que legitime este tipo de gobierno. Esa es una pregunta abierta que vamos a queda abierta. Pero no fue el único que también se ocupó de ir a rendir beneplácito al nuevo gobierno. Sí, ¿Quién más? Rápido reflejos, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue precisamente el primer mandatario en visitar la isla y allí se reunió con el flamante jefe de gobierno cubano. Veamos lo que decía tras reunirse con el jefe de Estado cubano. Cuba y Venezuela estamos en las mejores condiciones para unir esfuerzos. Ya lo hemos hecho. Resultados gigantescos.
Siempre que dimos un paso adelante, los enemigos de nuestras patrias dijeron no se puede, es mentira. Y siempre demostramos que sí se puede. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva! ¡Que viva Raúl! Vemos, Damián, a Maduro visitando Cuba. Pareciera ser como dos estados que han quedado en el ideal de los años 60, como veíamos al inicio de este segmento, pero cuyas sociedades están en estados deplorables. Venezuela con una crisis total, Cuba con una crisis institucional. Si así empieza el nuevo gobierno cubano visitando al jefe de Estado venezolano, ¿cómo pensamos que va a seguir? Y va a seguir, no sabemos, el tiempo dirá. Cerramos Cuba y para el próximo bloque, cuando regresemos, le haremos un homenaje al cineasta Milos Forman, director de grandes películas, Her, Man on the Moon, Atrapados sin salidas y por sobre todo Amadeus. Seguimos en News 24, el magazine en español de i24 News. Hace pocos días atrás falleció el renombrado director de cine Milos Forman y a él le vamos a dedicar un pequeño homenaje. Y para comentar acerca de su persona y de sus films se encuentra con nosotros en el estudio Jonathan Regev. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos. Jonathan, danos una reseña de esta persona, de este cineasta. Milos Forman, director de cine, nació en la República Checa, pero hay que entender, recordar que la República Checa en los años 60, 70 fue muy distinta a la República Checa que conocemos hoy, así que para hacer películas más progresivas, digamos, entendió que hay que huir, hay que salir de la República Checa. Se trasladó a los Estados Unidos, donde fue uno de los directores más grandes del siglo XX, digámoslo así. Bueno, entonces veamos ahora dos segmentos de dos de sus películas más renombradas. Una es Atrapados sin salida, en castellano se llama así, Someone Flew Over the Cuckoo's Nest, y la otra, Man on the Moon. Excuse me, miss. Do you think it might be possible to turn that music down so maybe a couple of the boys could talk? Your hand is staining my window. Jesus, I mean, you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here, and then you haven't got the guts just to walk out? I mean, what do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? Well, you're not. See how easy it is? Hello, I am Angie. I want to be the biggest star in the world. Your act is like amateur hour. And I'm not like everybody else. I really like what you did out there. I'm not a comedian. I don't want to go for cheap laughs. You shark! What's wrong with this guy? They detest you. That means we're a success. 40 million people are watching you every week. Party time for Latka. Some of us at Saturday Night Live think Andy Kaufman's a comic genius. Thank you very much. You just don't respect anything. You said some pretty inflammatory things. I'm sorry. I'm sorry. I've always got to be one step ahead of them. This guy is so obnoxious. It's good old-fashioned entertainment, George. Is Andy Kaufman crazy? I'm just acting crazy. I'm gonna do it again and again and again and again and again and again and again. Milos Forman, Academy Award-winning director of One Flew Over the Cuckoo's Nest and Amadeus. You're insane, but you might also be brilliant. Comes the story of the man, the myth, the misunderstanding. So you just pretend to be an asshole. That's what I'm good at. This Christmas, Jim Carrey brings the legend to life. Forman marcó generaciones con dos películas que tienen un lugar en la historia del cine sin dudas, Her y Amadeus. Her, la adaptación cinematográfica de aquel musical a fines de los años 60 que marcó a toda una generación, la crítica sobre la guerra de Vietnam, algo que no pudo hacer en la República Checa, no pudo haber crítica del gobierno en aquel tiempo en la República Checa. En los Estados Unidos absolutamente sí. Y el personaje de Amadeus, que es un personaje marginal.
marginal, al igual que él fue en Praga, director de cine un poquito marginal, al igual que Andy Kaufman en Men on the Moon, al igual que Mozart en Amadeus, una película épica. Bueno, veamos entonces ahora 2 segmentos de estas 2 películas y luego comentamos acerca de cómo se filmó en Praga Amadeus. Shine in. Hair, the film. I don't believe it. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. How can you believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Mozart. Mozart? How good is he, this Mozart? He's remarkable. Is an unprincipled, spoiled, conceited brat. I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not. He creates music for the gods. He is passionate. He burns with fire. He is an angel. Amadeus. Everything you've heard is true. Jonathan, la película fue filmada en Praga, una Praga muy diferente. Y estamos viendo un momento histórico en la filmación en la Ópera de Praga. En la Ópera de Praga, de nuevo, Praga a mitades de los años 80, un país aún comunista cerrado, pero la filmación te tomó muchos meses y también en el 4 de julio. Y todo el equipo americano que estaba ahí celebraba el Día de la Independencia de los Estados Unidos en el Teatro de Praga con la bandera, cantaron el himno. Los comunistas no entendían nada. ¿Quiénes esos yanquis que vinieron? Pero que salió al final una de las mejores películas de la historia, parece. Hay otro detalle que me gustaría contar acerca de Milos Forman. El Teatro de Praga no está preparado para soportar la cantidad de electricidad que necesitaban. Y entonces él dijo, bueno, pero Mozart, cuando él tocó acá Don Giovanni, que fue donde se estrenó, el teatro se iluminaba con velas. ¿Con velas? Y él dijo, si Mozart pudo tocar con velas, yo puedo filmar con velas. Y entonces vemos la escena en la cual el actor Tom Hulce hace como que dirige la orquesta haciendo de Mozart, y atrás vemos las velas. Y además, lo que nadie sabía era que el teatro no tenía sistema antiincendio. Y dijo, bueno, como mucho, ¿qué puede pasar? Que se nos incendie el teatro. Mozart no tuvo problemas con los bomberos de Praga. Exactamente. Bueno, Jonathan, muchas gracias por acompañarnos y rendir este pequeño homenaje a Milos Forman. Cuando regresemos, iremos a Italia con israelíes que aman la nieve, fiestas y esquiar con una invitada especial. Ya volvemos. Último bloque de News 24 en español. Ustedes saben que Israel tiene el 70% del territorio que es desierto. 9 meses de intenso calor veraniego y una sola montaña, el Monte Hermón, en donde se puede ir a esquiar. Por lo que no nos asombra que a los israelíes que les gusta practicar el esquí quieran conocer otras pistas en Europa para ir a esquiar. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, a la fotógrafa de eventos Mika Gurovich, y estimo que ustedes dos se conocen. Hola, hija. Hola, pa. Bueno, es una alegría y un orgullo tenerte en el estudio por primera vez. Contanos acerca de este evento tan particular, dónde fue, quiénes estuvieron, qué pasó.
Bueno, una compañía que se llama Ski Deal, que ya hace casi 10 años hacen eventos de esquí en Europa, en diferentes lugares. Llevan y producen un festival. De este año llevaron 1.300 israelíes a la montaña de Sella Ronda en Italia, un pueblito que se llama Campitello. Y bueno, te digo, 1.300 israelíes en un pueblito es mucho ruido. Se hicieron escuchar. Los israelíes seguramente se hicieron escuchar. Seguro. ¿Y qué es lo que hicieron durante esta semana? Bueno, esquiamos un montón, 5 o 6 horas todos los días. Después hay fiesta en la montaña con los mejores DJs israelíes del mundo, como Infected Mushrooms, Kazi. A la noche volvés al hotel y salís otra vez al show de la noche con los mejores rockistas y artistas de Israel, como Berry Sájarov, Ivry Lider, Nechi Nech. Y la fiesta sigue hasta las 2, 3 de la mañana. Bueno, entonces veamos cómo es ir a esquiar con Mika Gurovich en su informe. When you think of a ski vacation, you usually think of 3 or 4 friends flying together to spend the weekend skiing, drinking beer at a cute après ski bar, then relaxing and preparing for the next day of skiing, right? Well, what if I told you of a 7 days and 7 nights ski festival in the gorgeous Dolomite Mountains of Italy, with Israel's best performers like Berry Sakharov, Infected Mushrooms, Skazi, and many more, and all of that with 1,300 of your best friends and Israeli skiers. This truly exists. For the past 7 winters, Ski Deal has been producing a music and ski festival that combines the love of skiing with the best parties the town has ever seen and an around-the-clock schedule. It's called Ski Deal Week. I decided to combine 2 of my loves. One is ski, second is parties. Ski Deal's crowd is very diverse, from girls and young guys to grown-ups and even little kids. The Ski Deal Week is the best time of my life. This year, there was also a group called Tikvot, a non-profit, volunteer-based organization which rehabilitates Israel's victims of terror and wounded soldiers through sports. It's lovely. We're here in the sun in Ski Deal Week and having a great time. The schedule is tight. There's almost no time to rest. The lineup of the night shows is exquisite and made out with Israel's best pop, rock, and electronic artists. Oh my God! It's so crazy! Woo! I think I broke my record in playing in minus 4 or 5 or 6 or maybe 10 degrees. It was amazing. It was crazy. And I cannot even speak. I'm frozen. Ski Deal devoted staff work around the clock to attend to everyone's needs, but they also find time for skiing. I love skiing. I love partying. This is the best week ever! Eventually, that white powder is what it's all about. I must say, I didn't even know how to ski before I came to this festival. And look at me now. Kind of an expert. Till the next time. Signing off. This is Mika Gurovich. Vimos que había una organización, una ONG que se llama Tikvot. Explícanos qué hacía esa ONG allí. Bueno, los Tikvot, que es esperanzas en hebreo, llevan soldados heridos de las diferentes guerras en Israel. Ahí estamos viendo las imágenes del grupo. Y también heridos víctimas de terror, y los llevan a hacer actividades de deportes por todo el mundo. Uno de ellos fue el Ski Deal Week. Habían 62 miembros del grupo. Y bueno, te puedo decir que estos chicos esquían más rápido de todos los demás. Bueno, además también ellos hacen otro tipo de actividades deportivas. Tienen actividades durante el año, todo el año. Por ejemplo, hacen maratón, equitación, y el grupo lo paga. Y lo que yo sentí más de todo fue la energía especial que tienen estos chicos, todos juntos, muy unidos, y gente muy especial. Mijal, si el año que viene Damián y yo queremos ir a esquiar, ¿hay que saber esquiar? Mira, yo la primera vez que fui a esquiar con Ski Deal hace 2 años no sabía esquiar para nada. Tomé algunas clases con profesionales y esta vez te puedo decir que ya estoy esquiando mucho mejor. Bueno, muchas gracias, Mijal. ¿Vamos a ir el año que viene, Damián? Sí, seguro. El año que viene en Sella Ronda, en Val Thorens, en Francia, el 23 de marzo. Y yo te recomiendo ya ahora cerrar el paquete. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene.